Hola, Guille llegaba justo, creo. ¿Ahí está Lu? Bueno, sí, ¿cómo va? estamos listos para arrancar. Bueno. Estamos arrancando, es el último Ateneo del año, así que nos va a dar un Ateneo a todos la doctora Welling. Bueno, no, lo primero, lo primero es que para el verano decidimos tratar de hacer un Ateneo mensual, no dejar de hacer, y mantener la frecuencia de Ateneos de discusión que vayamos viendo con José y con Juli para resolver las cosas que hagan falta, ¿no? Pero no dejar toda la actividad. Y este es el último Ateneo de la agenda, digamos. Así que bueno, voy a compartirles la pantalla. No sé si la ven. Bueno, entonces yo le puse lípidos, el desafío de alcanzar las metas, pero por ahí podemos discutir temas más controvertidos. La agenda que armé incluye quiénes deben reducir su LDL colesterol, si bajar el LDL colesterol antes en la vida es mejor, si el LDL colesterol más bajo es siempre mejor, hasta qué meta de LDL eventualmente deberíamos bajar en cada caso, en cada tipo de paciente, si da lo mismo con qué se baja el LDL, cómo cumplimos las metas, un manejo práctico tipo en 2 diapos de la intolerancia a estatinas y qué viene a futuro en lípidos. Así que comenzando con quiénes deben reducir su LDL, hay 5 grupos que no requieren que hagamos scores, ni escalas, ni nada, y que a todos estos les deberíamos dar algo para reducir el LDL. Un grupo es por su LDL, o sea, parece de perogrullo, pero los pacientes con LDL muy, muy alto deben recibir algo para bajar su LDL. Pero la mayor parte de los pacientes es independiente del LDL. Esto es lo que por ahí quiero enfatizar. Los pacientes que deben reducir su LDL independientemente de qué LDL tengan, son, como ustedes saben, algunos grupos como prevención secundaria, diabetes, insuficiencia renal crónica y ateromatosis o aterosclerosis subclínica. Yo diría que todos sabemos que los pacientes de prevención secundaria deben recibir algo para su LDL, más allá de qué valor tengan. Y recientemente los pacientes con diabetes ya fue entrando que si sos diabético hay que darte algo para bajar el LDL, aunque los pacientes siempre dicen, pero mi colesterol está bien, eso es típico. Algunos de prevención secundaria y casi todos los diabéticos dicen, mi colesterol está bien, no tengo colesterol, y ya sabemos que hay que darle igual, y les enfatizaría aterosclerosis subclínica. En el instituto tenemos muchísimo foco en todo lo que es ultrasonido y diagnóstico de aterosclerosis subclínica. Debería ser sinónimo de veo aterosclerosis subclínica y doy algo para bajar el LDL con foco en estatinas. La mayor parte de los pacientes, cuando yo estoy haciendo un estudio, dicen cosas como, igual no tengo el colesterol alto, como les decía recién de diabetes. Y por ahí lo que uno debería transmitir es que la presencia de placa marca el riesgo y la reducción del LDL es para reducir el riesgo, en realidad. O sea, la medicación apunta al riesgo y no apunta al colesterol. Va mucho más allá del colesterol. ¿Quiénes son igual dentro de estos grupos? Los de más riesgo que no deberíamos dejar pasar son, dentro de los de prevención secundaria, hay algún grupo que tiene muy alto riesgo en el marco de la prevención secundaria, los pacientes con hipercolesterolemia familiar que a su vez tengan algún riesgo adicional, y yo puse un tercer grupo como ateromatosis subclínica, particularmente los multisitios, los que tienen placas carotidias, placas femorales, placas en aorta, particularmente si tienen muchos factores no controlados o si son diabéticos, y muy especialmente los intolerantes a estatinas, puesto entre comillas para ver el tema de, no, yo estatinas no puedo recibir porque me hacen doler los músculos. Ya que estos grupos como los principales de riesgo, con foco en los dos de la izquierda, prevención secundaria de muy alto riesgo e hipercolesterolemia familiar, que a su vez tenga algún riesgo adicional.
Veamos entonces qué es esto de prevención secundaria de muy alto riesgo, porque todos sabemos que los pacientes de prevención secundaria tienen un factor que es determinante, que es haber tenido un evento. O sea, ser de prevención secundaria es un marcador de riesgo. Pero los pacientes de prevención secundaria no son todos iguales, son heterogéneos. Y este es un registro Da Vinci que se presentó hace muy pocos meses en el europeo y se publicó recientemente por K.K. Ray, que es un capo de los lípidos, que evaluó el riesgo a 10 años de un evento clínico dentro de los pacientes generales, prevención primaria y secundaria, que eran casi 6.000, casi 3.000 eran de prevención secundaria. Es un registro europeo. En este registro, fíjense que acá está el número de pacientes y acá el riesgo de evento clínico, abajo en abscisas, en la X, el riesgo de evento clínico a 10 años. El riesgo de eventos clínicos en prevención secundaria no se hace por los scores tradicionales, sino que se hace por scores que se aplican a prevención secundaria, que son el REACH y uno más, el REACH Search. O sea que en realidad los scores habituales no se usan en prevención secundaria, pues decimos es de prevención secundaria, tiene alto riesgo, no le caben los scores. Pero este score se usa en prevención secundaria y con eso vieron que 82% de la cohorte de los casi 3.000 individuos tenían riesgo mayor de 20%. Fíjense cómo a la izquierda quedaban muy pocos pacientes con menos riesgo de 20% a 10 años, pero a su vez, la crema de la crema, 30% de los pacientes tienen riesgo altísimo, mayor a 40% a 10 años. O sea, son pacientes de prevención secundaria de altísimo riesgo. ¿Y por qué es importante esto? Estas son cifras del CTT, que es el metaanálisis más grande de estatinas, que evaluó cómo reducen las estatinas el riesgo a 5 años en casi 200.000 sujetos. En estos 200.000 sujetos lo que se vio es que las estatinas globalmente reducen el riesgo aproximadamente en 22% por cada 39 miligramos por decilitro que bajamos el LDL. Y eso se aplica a todos los subgrupos independientemente de todo. Si son chicos, grandes, mujeres, varones, prevención primaria, secundaria, todos bajan por cada 39 miligramos por decilitro que bajamos el LDL, un 22% los eventos cardiovasculares mayores. Y esto mismo se verifica tanto en los coronarios como en los vasculares no coronarios, como en los de prevención primaria. Todos bajan aproximadamente 22%. Pero esto es la reducción relativa de eventos. O sea, es claro que esto representa algo global, pero va a ser mucho más crucial saber qué pasa con la reducción absoluta. Entonces, para ver la reducción absoluta de eventos en esta misma población del CTT a 5 años, o sea, estamos hablando de qué es la verdad, cuánto reducimos de verdad. A la izquierda, eventos vasculares mayores evitados cada 1.000 tratados. A la derecha, muertes vasculares evitadas cada 1.000 tratados. Fíjense que en las horizontales está el LDL que yo reduje en ambos lados y acá en el otro eje el riesgo de los pacientes. Entonces vamos a estar hablando de eventos evitados, o sea, de reducción absoluta. Vamos a sacar todas las columnitas de bajo riesgo, o sea, eliminamos la prevención primaria absolutamente y nos quedamos con la crema de la prevención secundaria y los pacientes de altísimo riesgo. Y veamos qué es lo que pasa a la izquierda cuando yo trabajo con un paciente de entre 20 y 30% de riesgo a 10 años. Si le bajo 95 miligramos por decilitro el LDL, voy a estar evitando 100 eventos vasculares mayores en términos absolutos. Y si le bajo del lado derecho, eso implica un NNT de 10, es un NNT muy conveniente. Debo tratar solo a 10 para evitar un evento vascular mayor. Del lado derecho, si yo bajo en el mismo tipo de pacientes 95 miligramos por decilitro de LDL, voy a estar evitando 25 muertes vasculares con un NNT obviamente superior porque estoy hablando de muertes. Pero ambos NNT son súper convenientes, digamos. Puedo tratar a pocos para evitar un evento mayor si selecciono bien el riesgo del paciente, si elijo los pacientes de altísimo riesgo. Entonces, ¿qué ocurre al seleccionar estos pacientes de prevención secundaria de gran riesgo? Imaginemos entonces eventos vasculares, en este caso por año, por ciento, y en función del LDL. Entonces voy a tener un paciente de prevención secundaria de muy alto riesgo versus un paciente de prevención secundaria de la cohorte general
versus un paciente de prevención primaria. Los tres modelos, los tres ejemplos tienen LDL idéntico, de 150 miligramos por decilitro, que es un LDL que podríamos ver en nuestro consultorio. Prevención secundaria de alto riesgo, prevención secundaria global o prevención primaria. ¿Qué pasa en la prevención secundaria? En términos de eventos vasculares por año, por ciento. Yo le bajo el 50% el LDL, y después le bajo tal vez un 50% adicional, y fíjense que en total voy a estar bajando de 5 o 5.2% por año a como 3 o 3.2. Quiere decir, de 52% de riesgo a 10 años a 32% de riesgo a 10 años. Voy a estar siendo muy efectiva. ¿Qué pasa en el segundo paciente? Cohorte general de prevención secundaria. Le bajo a la mitad el LDL, a 75, y voy a tener esta reducción, y decido bajarle más aún, otro 50%, y ya el impacto va a ser en términos absolutos mucho menor. ¿Y qué pasa finalmente en el grupo de prevención primaria? Todo por abajo del 10% de riesgo a 10 años, o sea, por abajo de un 1% por año, y le bajo aún más y voy a tener este tipo de impacto. O sea, que si yo bajo el 50% del LDL a cualquiera de estos pacientes, voy a tener este impacto si elijo muy bien los pacientes de alto riesgo, un impacto menor si elijo generalmente los de prevención secundaria, y un impacto mucho menor en prevención primaria. Y si yo me planteo un ulterior descenso, un descenso adicional del 50%, voy a tener este impacto en prevención secundaria de muy alto riesgo, algo menor en prevención secundaria y mucho menor en prevención primaria. Esto implica entonces que yo voy a estar pudiendo tener un impacto aún todavía fuerte, buscando cifras desafiantemente bajas en prevención secundaria de alto riesgo, menos en prevención secundaria y prácticamente nada en prevención primaria. O sea que yo me plantearía que ahí podrían ir las estrategias más duras, de más descenso, en los grupos en donde vale más bajar. Y seguramente no en la cohorte general de prevención secundaria, y definitivamente no en prevención primaria. O sea, esto nace de qué pasa con riesgos absolutos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los pacientes de secundaria de más riesgo? ¿A qué me refiero? Más allá de los scores que utilice, que no los puse para no parar tiempo, son los que tienen varios territorios vasculares, o sea, enfermedad vascular multisitio, enfermedad clínica, los que tienen episodios coronarios a repetición, que todos tenemos de esos pacientes, los que tuvieron episodios coronarios recientes. Como ustedes saben, el haberlo tenido pronto expone a una ventana temporal de más vulnerabilidad. Los pacientes con prevención secundaria con muchos factores de riesgo mal controlados, o con diabetes, o con hipercolesterolemia familiar asociada, y los pacientes con compromiso vascular muy extenso que no son revascularizables. O sea, acá tendría que ser desafiantemente invasiva bajando los lípidos. Eso respecto a prevención secundaria de muy alto riesgo. Veamos ahora el tema de la hipercolesterolemia familiar, que es como una cosa, una entelequia que uno imagina que lo ven los lipidólogos, que nosotros como cardiólogos clínicos no lo vemos. Analicemos, este es un gráfico un poco complejo, analicemos por qué es importante el impacto de un factor de riesgo. Realmente un factor de riesgo, cualquiera sea, impacta por dos maneras. Por un lado, por la intensidad del factor. Un colesterol altísimo, un fumador de 40 o 60 cigarrillos por día, o sea, la intensidad o dosis del factor. Y por otro lado, el tiempo al que la persona está expuesta a esa intensidad de ese factor. O sea que hay dos elementos que son intensidad y temporalidad. Entonces, acá tenemos la edad en años de una persona, y acá la exposición acumulada al LDL expresada de una forma particular, que es miligramos por año, miligramos barra años. Como si hiciéramos un concepto para los más jóvenes, que a mí siempre me cuesta este concepto, pack years, o sea, el impacto, la dosis y el tiempo en que la dosis actuó. Así obtenemos un modo de umbral de exposición al LDL que está acumulado en el tiempo de exposición. En este caso, por ejemplo, los autores de este trabajo, que se publicó hace un par de años, trazaron 5.000 miligramos años, pero yo podría decidir trazar el umbral en 6.000, en 7.000, en 4.000. Pero para ejemplificar qué es lo que pasa con la hipercolesterolemia familiar, entonces, por abajo de ese umbral
voy a tener progresión asintomática de placa. El paciente va a estar cada vez acumulando y acumulando. Y por arriba del umbral habría un riesgo claramente clínico aumentado de síndrome coronario agudo y este tipo de cosas por carga acumulada. Esto se coteja en función del riesgo acumulado de infarto. Entonces veamos qué pasa con un paciente tipo de LDL de 125 miligramos por decilitro, que alcanza el umbral de LDL miligramos año a sus 40 más o menos años. A partir de ahí, el paciente empieza a acumular riesgo por carga de placa total acumulada. Entonces, si yo le doy estatinas a sus 50, es de esos pacientes que uno dice, bueno, listo, vamos a empezar a bajar el colesterol. La curva, en vez de empinarse así, se modera, se aplana, y este es el riesgo que voy a tener por darle estatina a los 50 años. Ahora, comparemos esto con un paciente que desde siempre tiene LDL más bajo. Este paciente tiene un riesgo claramente menor, alcanza el umbral de L acumulado probablemente a los 68 o 70 años versus los 40, y tiene un claro beneficio adicional de bajar el LDL temprano. O sea, ambos están con un LDL posiblemente similar, pero este lo tiene de toda la vida y este lo tiene hace poquito. Entonces, a los 70 años, veamos qué riesgo tienen estos tres modelos de pacientes. El paciente con 125 desde siempre tiene aproximadamente 12% de infarto a sus 70. El paciente que le di estatinas a sus 50 tiene alrededor de 6, o sea, mi reducción está buena, es de 50% en este caso, pero el paciente que traía desde siempre LDL más bajo tiene casi nada de riesgo de tener eventos. Este es el tema de la protección genética que tienen estos pacientes. 1% de riesgo de infarto. Entonces, contrariamente, y este es el modelo de la hipercolesterolemia familiar, el paciente que tiene cifras altas desde nacer o desde muy pequeño, alcanza el umbral de LDL acumulado a muy temprana edad, entonces su carga de placa acumulada es rápidamente alta. Entonces, la carga acumulada de placa de estos distintos modelos es la de 125, todo eso por abajo de la curva. Si esta persona tenía LDL más bajo, es mucho menor, y en el paciente con hipercolesterolemia familiar es tremendamente elevada y por eso hacen eventos pronto. Ahora, ¿cómo distinguimos estos pacientes? Hay distintos métodos de screening, nunca se usan los métodos de los scores habituales, porque el paciente pasa desapercibido. Si le hacemos un score del American Heart o un score de Framingham o todos esos scores, el paciente suele tener riesgo ultra bajo, porque en general tiene un solo factor claramente definido alto que no alcanza a mover la aguja de riesgo. Entonces, para los pacientes con colesterol alto, para esos que claramente tienen alto colesterol, se usan el de la Organización Mundial de la Salud, el DASH o el Simon Broom, que son scores especiales para pacientes con colesterol alto. ¿Y qué tienen en cuenta? Tienen en cuenta antecedentes familiares, antecedentes personales, datos del examen físico, laboratorio y eventualmente test genético. Entonces, veamos un par de casos para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando, para cómo aplica la práctica diaria. El caso 1, todos estos scores, salvando pequeñas diferencias, califican como claramente definida la hipercolesterolemia familiar con más de 8 puntos, probable 6 a 7, posible 3 a 5 e improbable 0 a 2. Entonces veamos dos casitos. El primer caso tiene un antecedente de un familiar de primer grado con enfermedad coronaria precoz. El segundo caso no tiene ningún antecedente familiar y le da 0, 1 y 0 puntos. El primer caso tuvo un infarto, él en persona, antes de sus 55 años, eso le da 2 puntos. El segundo caso no tuvo datos personales, no tuvo eventos. En el primer caso no hay ningún dato físico del examen. Y en el segundo caso tiene xantomas tendinosos, que es raro que todos nosotros busquemos xantomas tendinosos o veamos xantomas tendinosos. Es algo que otorga mucho puntaje, que es muy específico, es poco sensible, muy específico, y le otorga 6 puntos. Y finalmente, el LDL del primer caso es 180, un LDL que cualquiera de nosotros pudiera ver en un paciente
con antecedentes familiares y que tuvo un infarto. Y a veces nos viene LDL de 180 y eso le da 3 puntos, y el segundo caso tiene 345 de LDL y le da 8 puntos, o sea, esto es función del LDL, el puntaje, y ninguno de los dos tiene datos genéticos. Entonces, el primer caso tiene 6 puntos y es probable, y el segundo caso tiene 14 puntos y es definida. Pero este primer caso nos alerta de que los antecedentes familiares, los antecedentes personales y un LDL que podría no ser muy alto, como el primer caso, nos pone como de frente a pacientes con mucho riesgo por las dos cosas que decíamos, LDL y tiempo de exposición al LDL. Entonces, el segundo punto que voy a tocar es si bajar el colesterol LDL antes en la vida es mejor. Y acá, para ejemplificarlo, esta es la reducción en el eje de la SI de riesgo cardiovascular en función de la exposición al LDL. Y fíjense qué interesante. ¿Se acuerdan los estudios que les mostré del CTT? Son todos a 5 años. Son estudios randomizados, casi 200.000 individuos. Tienen esta curva que relaciona riesgo cardiovascular con exposición al LDL. Pero una curva más empinada es la que tienen los estudios más largos, de 12 años, estudios prospectivos, más de 400.000 sujetos, seguidos 12 años, y los estudios de randomización de más de 50 años de seguimiento, 200.000 sujetos. Entonces, lo interesante es que bajar 39 miligramos por decilitro representa reducir el 22% a 5 años, pero si esa reducción la tengo durante 12 años, representa bajar el 30% de riesgo, y si esa reducción o dato menor lo tengo durante toda la vida, representa más del 52% de reducción. O sea, el concepto es que bajarlo mucho tiempo anticipadamente y sostener el descenso tiene un impacto claro por este tema de la temporalidad y exposición al factor. Con respecto a si el LDL más bajo es mejor siempre, la respuesta es básicamente sí. Este es un metaanálisis de más de 38.000 sujetos que relaciona el LDL alcanzado acá en horizontal con la reducción de riesgo porcentual que le corresponde a cada LDL alcanzado. A medida que el LDL se reduce, todo el tiempo tengo reducción de riesgo adicional. O sea, contrariamente a una meseta, a un umbral, etcétera, más bajo siempre da menos riesgo, menos riesgo, menos riesgo. Podríamos decir que podemos jugar con el tema de riesgos absolutos, pero en temas relativos, más bajo siempre es mejor. Con respecto a hasta qué meta de LDL bajar en cada caso, o sea, más bajo es mejor, pero ¿cuánto bajo? Y ahí estamos hablando básicamente de guías, y les traigo tres guías. La guía americana decidió hacer estrategias inicialmente, decidió decir, le damos esto a estos, más allá de la meta, porque en realidad los trabajos no están armados con metas, los trabajos randomizados, y están armados con estrategias. Uso 80 de atorvastatina versus 40 de Rosuva, qué sé yo. Entonces, ellos decidieron tomar 4 grupos de pacientes, los de prevención secundaria, los de LDL muy alto, que este segundo es el modelo que les contaba de hipercolesterolemia familiar, o sea, tiene muy alto, sospecho temporalidad, sospecho exposición y lo tengo que tratar. Los diabéticos y los que no corresponden a ninguno de los otros 3, ni prevención secundaria, ni LDL muy alto, ni diabetes, pero tienen alto riesgo por scores. Esos son los 4 grupos que decidieron las asociaciones americanas, y ellos definieron tratar con estrategias, no metas. Entonces dijeron, ¿estatinas de alta potencia o estatinas de moderada potencia? Es una guía que quedó un poco vieja, pero es del 18 igual. A los pacientes de prevención secundaria dijeron, le damos, si es menor de 75, le damos alta potencia. A los de LDL de más de 190, por la razón de la temporalidad y de la hipercolesterolemia familiar que podría esconder, le damos alta potencia. Y porque busco un impacto fuerte y vienen de muy alto, así que voy a necesitar mucha potencia. A los diabéticos, a los prevención secundaria de más de 75, consideran darle moderada. A los diabéticos, si tienen más de 7.5 de riesgo, alta potencia, y si tienen menos de 7.5 de riesgo a 10 años, moderada.
Y finalmente, a los que no tienen ninguno de esos subgrupos, pero tienen alto riesgo por scores, consideran moderada y podría eventualmente uno considerar alta potencia. Eso dicen los americanos. La Sociedad Argentina hizo un documento de posición, que yo participé en el grupo que lo redactó, y utilizamos estrategias y metas. ¿Qué quiere decir? Que definimos qué estrategia usar y hasta cuánto tratar de bajar. Entonces dijimos, prevención secundaria, darle alta potencia y buscar menor de 70, es también viejo, del 18, pero si la prevención secundaria se asocia a altas cifras de LDL o se asocia a diabetes, alta intensidad y menos de 55, no menos de 70 la meta, ser más agresivos. Eso que les contaba, los de prevención secundaria de alto riesgo, con combinación de factores, con muchos territorios, con eventos recientes, menos de 55. Les enfatizo, los de LDL muy alto le pusimos menos de 100, pero dar alta potencia porque van a estar muy alto y voy a necesitar ser impactante. Y les menciono la teromatosis subclínica, que muchas veces pasa desapercibido y nadie le da por años nada, porque tienen el colesterol bajo, entre comillas, y la meta que le pusimos es menor de 70, con intensidad moderada alta. O sea, fuimos bastante intensivos cuando veíamos ateromatosis subclínica. O sea, empleamos estrategia y empleamos meta definida. Finalmente, los europeos decidieron usar metas para delinear bien hasta dónde bajar y dijeron, bueno, bajo, moderado, alto y muy alto riesgo, y le pongo metas de LDL y de no HDL. Y fíjense que a los de bajo riesgo les ponen 116 o menor de LDL, a los de moderado menos de 100, a los de alto menos de 70 y a los de muy alto menos de 55. Pero miren dónde está, y además a estos dos grupos le ponen que baje más de la mitad, o sea, del basal que baje más de la mitad, además de alcanzar esta meta. Los europeos, que la hicieron en el año pasado, fueron muy exigentes, muy intensivos, contrariamente a lo habitual en que los americanos son más agresivos, los europeos salieron muy fuertes y dijeron a los de alto riesgo menor de 70, a los de muy alto menor de 55, y a ambos bajarles más que la mitad. Y fíjense que la enfermedad cardiovascular queda acá en muy alto riesgo, o sea que nosotros deberíamos bajarle a menos de 55 y más que la mitad. Y si miramos el no HDL, a menos de 85. Pero si además la persona reitera episodios dentro de los siguientes 2 años, la meta la pusieron en menos de 40 de LDL, o sea, sumamente agresivos con metas muy bajas. Entonces, el algoritmo que quedó para los europeos es que los de prevención secundaria, particularmente los de alto riesgo que les comentaba, combinados con HF o combinados con diabetes, uno tenga como un LDL objetivo menos de 55, use estatinas de alta intensidad y ahí coteje si alcanzó la meta o no. Si alcanzó la meta, sigue así, pero si no alcanzó la meta, ellos consideran rápidamente dar ese TIMIBE, evalúan de nuevo si alcanzó la meta de menos de 55, si alcanzó la meta sigue así, y si no alcanzó la meta, más allá del umbral con lo que lo deciden, consideran pensar en PCSK9 inhibidores, o sea, muy agresivos. Lo usan con un umbral mayor, no es que a los 56 le dan, pero quiero decir que trabajan mucho con las metas. ¿Da lo mismo con qué se baja? Porque estuvimos diciendo de metas y de estrategias. ¿Da lo mismo con qué? ¿Da lo mismo estatinas u otra cosa? Y el LDL más bajo es mejor independientemente de cómo lo logro. Y veamos para eso que el estudio Improve-It en más de 18.000 sujetos de prevención secundaria usó ezetimibe y simvastatina versus simvastatina. El estudio Odyssey Outcomes usó alirocumab versus placebo, todo arriba de las estatinas, o sea, comparó alirocumab y estatinas versus estatinas y placebo. Y finalmente, el estudio Fourier comparó también on top de estatinas evolocumab con placebo. Los 3 estudios dieron significación estadística, amén de que podemos discutir cualquiera de esos estudios, las poblaciones son diferentes, pero en todos hubo reducción de riesgo. Por ejemplo, en Improve-It por bajar de 70 a 54 en muchos años, en Odyssey por bajar de 92 a 40 de LDL en tan solo 4 años, y en Fourier por bajar de 92 a 30 de LDL en tan solo 3 años. O sea que independientemente de con qué,
bajarlo fue efectivo en todas los intentos, ¿no? En todos los fármacos. Y esta es una diapo súper, los europeos la usan muchísimo. La estatina de intensidad moderada baja más o menos 30%, promedio. Desde ya que hay hiperrespondedores e hiporrespondedores, pero este es el promedio. Si usamos alta intensidad, es alrededor de 50% de reducción. Si usamos un PCSK9 inhibidor, alrededor de 60%. Pero miren las combinaciones. Las combinaciones de estatina y ezetimibe, 65%, PCSK9 y estatina, 75%, y la triple combinación, 85% de reducción. O sea, que tenemos que tener en la cabeza que, así como nos pasa con la hipertensión, en donde combinamos drogas para ser efectivos, para tener poco efecto colateral, las combinaciones en la reducción son absolutamente ganadoras, y todos estos números son bastante repetibles. Obviamente hay cuestiones de respuesta que uno las ve en cada paciente, pero tengamos en cuenta este tipo de números en la cabeza. Y es interesante, por acá les puse cuál es el número necesario a tratar. Pacientes todos de alto riesgo, de más de 30% de riesgo a 10 años. Estos pacientes que sí o sí debemos ser exigentes. Y este es todo acá, estos números son el NNT a tratar durante 5 años para evitar un evento. ¿Cuántos debo tratar 5 años para salvar un evento vascular mayor? Acá a la izquierda está el LDL inicial. O sea, de menor a mayor, ¿con qué LDL parto del sujeto? Y acá arriba son las intensidades de reducción del LDL. Intensidades poco fuertes e intensidades máximas con combinaciones máximas. Y fíjense que los que mejor les va, tengo que tratar a poquísimos pacientes, 10 pacientes para evitar un evento, son los que tienen el LDL muy alto, de arranque obviamente, y los que uso combinaciones muy intensas. Si yo uso fuertes combinaciones, cuando el paciente tiene LDL alto, tengo el máximo beneficio, máxima reducción. Contrariamente, en pacientes con LDL bajo y con reducciones poco intensas, mi NNT es muy grande, tengo que tratar 88 para evitar un evento, o sea que el beneficio acá es mucho menor. Tenemos que trabajar por acá, digamos. ¿Cómo cumplimos estas metas? Ya todos sabemos que las metas las cumplimos medio mal. Este es un estudio presentado de nuevo en el Europeo publicado por este inglés que trabaja en lípidos. Este es el tratamiento hipolipemiante en Europa, 6.000 sujetos en un registro muy purista, muy cuidado. Estos son los pacientes, el subgrupo de prevención secundaria. Entonces ellos dijeron, bueno, las metas de LDL alcanzadas según las guías en prevención secundaria, sabiendo que en el 2016 los europeos pedían menos de 70. Y en el 2019 pedían menos de 55 de meta, pero además reducir más del 50% de la mitad. O sea, los europeos se pusieron muy exigentes en 2019 versus 2016, que fue la guía previa. Entonces, ¿qué pasó con la realidad de los europeos respecto a estas metas? 2016 y 2019 abajo. Toda la cohorte tuvo un cumplimiento de 30 y 18%. Los que usaban estatina de baja intensidad en prevención secundaria, menos de 20% de alcance de metas, moderada intensidad alrededor de un tercio o 16% en las nuevas guías, estatinas de alta intensidad menos que la mitad en las metas pasadas y 20% en las guías nuevas. Si las combinaciones eran con ezetimibe, la mitad lo alcanzaba en las guías nuevas, en las guías viejas, y solo 20% en las nuevas, y recién usando combinaciones con ezetimibe, estatinas, alcanzábamos metas un poco mejores. Y el tema es que los europeos tratan a los de prevención secundaria casi todos con estatinas de moderada y alta intensidad. O sea, todos saben todo, las guías se publican y como siempre las metas no se alcanzan, porque en realidad esto es lo que vieron en vida real. Los de prevención primaria, cuidados, puristas y seguidos, tenían 94 de LDL, los de prevención secundaria, aunque se conozcan las metas y lo que sea, 79 de LDL, y la estatina de moderada intensidad va con la prevención primaria. Alcanzan, si le damos a la gente estatina de moderada intensidad, obtenemos un LDL promedio de 90, 92,
y si le damos estatina de alta intensidad, 85. Por eso estamos cortos cuando usamos prevención secundaria y solo estatina de alta intensidad. Por eso las combinaciones tienen que estar en nuestra cabeza a la hora de alcanzar una meta realmente baja. Dos palabras, tres diapositivas del manejo de la intolerancia a estatinas, que siempre es un problema para todos nosotros. La intolerancia es la imposibilidad de tolerar 2 o más estatinas, una en su mínima dosis por síntomas musculares que sean plausibles clínicamente y que estén relacionados temporalmente con el tratamiento y sean reversibles con su discontinuación. Pongo la definición en realidad para que nos acordemos de eso. Tiene que ser eso. No vale un dolor de codo, un dolor de hombro, una contractura, ni, nada, ni dolor en un gemelo, ni nada de eso. ¿Cómo distingo que algo sea clínicamente plausible y temporalmente plausible? Sobre todo tiene que ser simétrico, bilateral, sobre todo en ambos muslos, y es más probable que entonces sí sea por estatinas. Tiene que aparecer en las primeras 4 semanas de la medicación. Está lleno de pacientes que hace 2 años que lo toman y ahora les duele algo. Tiene que desaparecer en las primeras 2 semanas del retiro o de challenge. Se lo saco y tiene que desaparecer. Y tiene que reaparecer en las primeras 4 semanas y lo restituyo. Entonces, cumplir un patrón de simetría, muslos y temporalidad para ser probable. Acuérdense todos, tenemos que tener en mente esto del efecto nocebo. Recordar que el paciente que sabe que está tomando, sabe que toma algo que le puede dar algo y que le dio algo al hermano, al primo, etc. Para tener el manejo fino por ahí en el consultorio, de ser posible contar con CPK, enzimas hepáticas y TSH antes de iniciar estatinas. La CPK nos va a servir para comparar cuando el paciente venga a decir que le duele algo, y la TSH porque los hipotiroides o mal sustituidos tienen más mialgias. Interrogar muy bien la molestia, la simetría, que sea muscular, que no sea óseo, que no sea articular, y la asociación temporal con la medicación. Explicar siempre y discutir con el paciente todos los beneficios y los contras, si realmente lo tolera, porque luego la mitad o más de los pacientes lo tolera y no era un gran problema. Dosar las CPK si hay duda, y si es mayor de 4 veces se puede suspender y ver si responde. Se puede reiniciar la misma estatina a menor dosis o rotar a estatinas, porque muchas veces en la segunda o tercera estatina no hay molestias musculares. Considerar ezetimibe siempre, así puedo reducir la estatina eventualmente, y considerar combinaciones con PCSK9 inhibidores. Básicamente, del 100% de los pacientes tratados con estatina, alrededor de 20% tiene alguna queja muscular, y realmente la intolerancia confirmada es menor del 5%. Entonces, un poco, el paciente que tiene el 100% del riesgo cardiovascular y reduce con la estatina y se queda con un riesgo residual de 60-70%, con estatinas que se den precozmente y que sean intensivas, el riesgo residual se reduce. Con combos y combinaciones con ezetimibe o eventualmente inhibidores, el riesgo se acota más, y finalmente me quedo con un riesgo no modificable. Cuando el paciente viene y dice me duele y no lo tolero, es un paciente intolerante que es idéntico al riesgo inicial. O sea, tener en cuenta que este paciente no va a tener el beneficio de las estatinas. Finalmente, ¿qué viene a futuro? ¿Qué tenemos en la cocina para que tengan idea? En violeta, el LDL, la reducción del LDL de las distintas medicaciones. En verde, si las medicaciones reducen los triglicéridos, y en rojo, si reducen la lipoproteína A pequeña. Fíjense, estatinas en su máxima intensidad. Esto es la máxima reducción promedio a la máxima dosis permitida de la droga. Estatinas alrededor de 50%, ezetimibe alrededor de 20%, me salió un poquito corta esta. Los fibratos alrededor de 40% de reducción de triglicéridos, parecidos al omega 3. La niacina reduce todo en general, aunque no tenga beneficio. Y el bempedoico, que lo vamos a tener pronto, reduce alrededor del 22-23% del LDL. Como anticuerpos, los PCSK9 inhibidores, reducción de 60-65% de LDL. El evinacumab, que salió en estas últimas publicaciones, un inhibidor de la angiopoietin L3, es un inhibidor de una proteína que participa en el ciclo del colesterol, entonces al inhibirlo baja mucho el LDL y es independiente del receptor del LDL,
porque los PCSK9 inhibidores dependen del receptor. Entonces, los PCSK9 inhibidores no serían útiles en los homocigotas porque no hay receptores, y sí sería útil este angiopoietin inhibitor, evinacumab, en los homocigotas. Finalmente, el PCSK9 inhibidor baja alrededor de un 25-28% el LPA, y después oligonucleótidos antisentido que están viniendo, distintos, incluso sobre el LPA, que es prometedor para LPA, y uno que utiliza el microRN, que es inclisiran, que es prometedor con el LDL. ¿Cuántos de estos tienen impacto en los eventos clínicos? Muy pocos. Estatinas, ezetimibe, dudoso con los omega, y acá los PCSK9 inhibidores. Entonces, como mensajes finales, identificar claramente los pacientes de la crema, los de claro mayor riesgo, usar estatinas de alta intensidad y animarse a las combinaciones, sobre todo con ezetimibe, que lo podemos usar y que es accesible. No importa con qué bajemos el LDL, más bajo y más temprano y más tiempo es siempre mejor. La intolerancia es sinónimo de riesgo. Y finalmente, el desafío actual nuestro es tratar de alcanzar las metas. Así que como Usain nos ha enseñado a alcanzar las metas y ganar. Bueno, eso es todo. Bueno, excelente, Meli. Parecería ser como que con el colesterol estamos exactamente igual que en la presión arterial, ¿no? Cuanto antes mejor, combinaciones, carga de enfermedad. No, cuanto más bajo mejor en hipertensión, no. Cuanto más bajo no, bueno. Cuanto más bajo no. No. Bueno, cuanto antes sí. Sí. Bueno, hubo una discusión bastante tiempo de cuanto más bajo, no sé. Sí, todavía siguen algunos pacientes, obviamente. Sí. Nosotros, con prevención secundaria, ahí justo entró Mara Barros, que va a tener que pedir los slides o bajárselos del... Hola, buenas noches. Melina hizo un resumen muy bueno de colesterol y metas en prevención secundaria. Con Mara vamos a estar el año que viene iniciando un programa de calidad en atención médica, y uno de los puntos importantes es logro de metas en prevención secundaria. Y esto, aparte de lípidos, creo que fue muy gráfico como lo hizo Melina. Yo quería, Melina, que comentes respecto de este tema de la intolerancia a las estatinas, un trabajo que salió recientemente, creo que en New England, ¿no? Que fue me resultó muy divertido e interesante. No sé si lo puedes comentar un segundito. Hay un trabajo previo a hay un trabajo previo al que dice Edu, que él también lo conoce, que se llama STOMP. El trabajo STOMP usó solo intolerantes, 400, los randomizó, un trabajo muy ordenadito, que ya lleva unos años de publicado, y ellos usaron a los tipos que no aguantaban nada, que decían me duele todo, y los cruzaron primero a estatinas y placebo, y a la otra mitad al revés, ¿no? Entonces el paciente nunca sabía, tenía 2 fases de estatina y placebo, pero no sabía si le había tocado estatina primero o luego. En ese trabajo hubo más o menos 35% de queja o mialgia en el grupo estatina y 30-31% en el grupo placebo. O sea, los pacientes tenían un poquito más de queja en estatina, pero fue realmente poca la queja. Ahora, este trabajo fue interesante, se llama Samson, se presentó ahora hace menos de un mes en el American Heart y se publicó. Está bien, un trabajo muy purista. Ellos agarraron 60 personas, creo que es británico el trabajo, que es de Reino Unido, 60 personas, y les dieron 4 botellas para 4 meses, 4 botellas para 4 meses y 4 botellas para 4 meses. Nadie sabía qué tenía, salvo que 4 botellas estaban vacías. O sea que ellos tenían pastillas en 4 y nada en 4. La conclusión del trabajo es buenísima porque 90% de los pacientes no supieron diferenciar entre las pastillas y todos se dieron cuenta cuando no tomaban nada, o era obvio, pues la pastilla estaba vacía. Entonces los pacientes decían que se sentían bárbaros cuando no tomaban nada y se sentían igual de mal tomando cualquier cosa. Entonces ellos asumen que finalmente el tema de la intolerancia no es a las estatinas, es a las pastillas. Entonces es curioso porque el británico lo hace muy gracioso y dice,
tenemos que cambiar el tema de intolerancia y decir que no toleran tomar una pastilla a la noche que creen que es para algo que creen que le va a doler. Así que bueno, lo de efecto nocebo de nuevo. Samson, está publicado ahora, hace una semana o 2 semanas. ¿Me le puedo hacer una pregunta así más terrenal de la práctica diaria? Sí, para los que no somos tan especialistas. Paciente, supongamos hombre 40, 50 años, sin otro factor de riesgo, que la encuentras opción A, plaquita en la carótida leve, opción B, engrosamiento miointimal, con laboratorio colesterol total normal y LDL, ponele 130, 120. Opción A, placa, opción B, engrosamiento miointimal. Ningún otro factor de riesgo. ¿Cuál sería tu conducta? Sí. El engrosamiento miointimal perdió puntos, ¿viste? Bajó las acciones en los últimos años. Así que yo diría que uno tiene que moverse claramente con placa y no con engrosamiento miointimal para la toma de decisiones. Obviamente el paciente siempre es un popurrí, ¿no? Ya sabemos, es un rompecabezas de datos y es un dato más. Pero lo que sí tendríamos que hacer es veo placa, pongo estatina, algo así. Explicarle, etcétera, pero el engrosamiento miointimal, o sea, no por eso, no por el IMT, digamos. Perfecto. ¿Otras preguntas? Meli, ¿conoces algunos estudios de rigidez vascular previo a hipertensión en pacientes con lípidos, con dislipemia? ¿Hay alguna manera de correlacionar velocidad de onda de pulso y daño vascular antes que aparezca la hipertensión? No estoy segura, tengo la sensación que hay algo de BOP y de eso, pero no estoy segura, como se mezcla, la hipertensión es tan fuerte en este factor, en esta definición. No, debería, pero no estoy segura de haber leído. Sí, por ahí habría que investigar en hipercolesterolémicos familiares, sin jóvenes, hipertensión. sin hipertensión, si la rigidez vascular es un elemento más que puede predecir riesgo y relacionarlo con el futuro con placas. Digo, como proyecto que podríamos tener en lípidos en el Zika, ¿no? Estoy convencido de haberlo leído, Gabriel, de BOP con dislipidemia. Lo voy a buscar. Sí, no, de BOP y dislipidemia, digamos, como múltiples factores de riesgo y en pacientes con arterias envejecidas, sí. Digo al revés, o sea en un paciente joven con hipercolesterolemia, con lo que está diciendo Meli, de carga de LDL, de cuánto tiempo tienen esa carga, si eso tiene alguna expresión precoz en aumento de velocidad de onda de pulso para la edad, porque hay tablas, que inclusive hay tablas argentinas ya hechas en relación a BOP y la edad. Con lo cual, no sé, estoy tirando como una hipótesis, digamos, si esto podría hacerlo, podríamos llegar a probarlo. Sí, nosotros hicimos un trabajito con ejercicio y BOP, y el ejercicio bajaba la BOP, reducía la BOP como en 200 pacientes, y después hicimos un trabajo randomizado que está publicado en la Revista Argentina de Cardiología con meditación en toda prevención secundaria. 60 pacientes los randomizamos 30 y 30, y el punto final fue velocidad de onda de pulso. La meditación bajaba en forma no significativa, la meditación, o sea, meditar, bajaba en forma no significativa la BOP y bajó a menos de la mitad la PCR. O sea, como que hay muchas cosas que no sabemos respecto a inflamación, BOP, y por ahí sería un interrogante a responder, ¿no? Con lípidos en jóvenes, por ahí. Hagamos Tai Chi Chuan en la planta baja. Eso. Sí. Claro, ¿por qué no? ¿Sí? Otra pregunta. Te hago una pregunta, Meli. Dale. Particularmente por los pacientes jóvenes, digamos, excluyendo, o sea, menores de 40 años, excluyendo lo que es prevención secundaria y excluyendo LDL mayor a 190. ¿Cuál es la evidencia, digamos, para tratar a esos pacientes? ¿Con qué LDL? Y puntualmente te hago la otra pregunta, pero también va unida, por el hallazgo de placas, porque muchas veces vemos esa combinación de un paciente joven que no tiene ningún factor de riesgo, no es prevención secundaria, no tiene un LDL excesivamente aumentado y de repente viene con un eco que dice que tiene una placa no significativa. Sí,
Bueno, arranco por la segunda de la placa y después voy a prevención primaria sin placa. Con respecto a la placa, cuando analizamos para hacer el documento de posición, tuvimos que revisar todo lo que había con placa, con ateromatosis subclínica de evidencia, y solo había un metaanálisis, y nosotros con Walter Mason, Walter Mason, y no me acuerdo si en ese ayudó alguien más, hizo un metaanálisis y una metaregresión, y pareciera que los pacientes con ateromatosis subclínica en algo metaanalítico, independientemente del tipo de placa, tamaño de placa o placa significativa o estenosis o nada, tenían beneficio. Obviamente todos tienen beneficio y como los pacientes con placa tienen más riesgo, es lo de relativo y absoluto. O sea, agarro un paciente con placa, ese paciente tiene seguro más riesgo, si tiene placas por todos lados tiene más riesgo. Vieron un trabajito que nos mandó hace poco, creo, Fede Fur, que en coronario la presencia de placa, o sea, todos son coronarios, pero si tienen placa, les sube más el riesgo. O sea, esto de la carga de placa es un marcador de riesgo. Entonces, lo único que encontramos para definirnos, porque fue encontrar esta evidencia y la opinión de todo el grupo, era eso. O sea, no hay trabajos hechos específicamente con ateromatosis subclínica y definiendo qué placa y todo. Así que tiene que ver con esta información y con la opinión de expertos. Casi todos están de acuerdo. Por ejemplo, los europeos lo ponen en muy alto riesgo. O sea, la presencia de placa los ponen en alto o muy alto todos los consensos, las guías y todo. Con respecto a prevención primaria, los estudios de prevención primaria con estatinas tienen muchísimo tiempo. Los estudios con prevención primaria y cifras altas son clarísimos y son positivos. Ese es un estudio del oeste de Escocia de los 90. O sea, alto LDL y prevención primaria, sí. Después el tema es una combinación de riesgo y dónde yo trazo la línea. Los europeos dijeron, si sos de prevención primaria y tenés bajo riesgo, tenés que tener LDL menor de 116. Si tenés más de 116, te tengo que dar estatinas. Por esto del acúmulo y de la relación temporal. Como yo les mostraba, el LDL de 125. ¿Quién no tiene un LDL de 125? Todos los humanos tienen LDL de 125. Pero si vos lo ves en el tiempo, eso se asocia con una exposición al LDL de 125, que es mucho más diferente, muy diferente al LDL de 70, espontáneo. O sea, esos pacientes con mutaciones de PCSK9 o del angiopoietin L3 tienen un déficit genético que representa un escudo cardiovascular, un escudo de protección genética, porque no tienen fallado, mejor dicho, una proteína que interviene en la génesis del colesterol. Entonces, ahí es donde uno trace la línea también. Uno dice, bueno, me lo banco hasta 130 el LDL. Yo tiendo por este tema de lo temporal, tiendo a bajarlo cuando puedo, pero bueno, también es una cuestión el riesgo para los americanos, si estás en prevención primaria, le calculan el riesgo, si el riesgo da menor de 7.5, sería que no. Ahora en las nuevas actualizaciones, entre 5 y 19% de riesgo le hacen un score de calcio, y si el score de calcio le da distinto de 0, le dan estatinas. O sea, hay una tendencia a dar estatinas en todas las guías. Bien, pero todavía, digamos, o sea, tratar un LDL aislado en un paciente joven, eso sí sigue siendo... Bueno, si el LDL es de 160, es que lo trates. Bien. Los pacientes con hipercolesterolemia familiar, con LDL de 180, y no tuvieron nada todavía, tienen mucho riesgo. Y digo porque muchas veces me llegan pacientes que nadie les dio, porque tenían solo eso aislado, y después los vas a mirar y tienen más riesgo, y tienen placas, y tienen cosas, ¿no? Bueno, hay chicos, ¿no?, que tienen indicación de tratamiento, digamos. En los hijos de pacientes con hipercolesterolemia familiar, el nuevo consenso, el argentino, que yo también participé, en el de chicos, hicimos SAC y SAP con pediatría. El chequeo de los chicos tiene que ser antes de los 2 años.
en hijos de pacientes con hipercolesterolemia familiar. Atendemos varias familias con HF severas, y tienen hijitos de 4 o 5 años con 260 de LDL o cosas así. Obviamente esos chiquitos sí, hay que tratarlos, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, comentamos unos casitos que estaba necesitando Josefina. La idea era traerlos. ¿Sí? ¿Pasamos a los casos? Gaby, el tema de Felipe y Alan. Felipe y Alan se suman a Gabriel W para el tema de prevención y lípidos y todo eso, así que tenemos un grupete que puede recibir todos estos pacientes con todas estas preguntas, ¿no? Sí, así es. Estamos ampliando el grupo de prevención cardiovascular. Y también Carola Crimelli también se va a sumar al área de hipertensión. Así que, bueno, para el 2021 ya lo van a ver el sábado, los que estemos el sábado, y después lo verán todo el mundo. Prevención cardiovascular va a crecer. Esa es la idea, que es el área, digamos, en prevención primaria que tenemos sí o sí que desarrollar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Meli. Excelente la clase. Josefina, ¿querés comentar los pacientes? Sí, lo hago muy breve, así no sacamos mucho tiempo, el que se pueda quedar buenísimo. Obviamente es buenísimo la tenía Meli. Yo lípidos siento que no es mi fuerte para... Bueno, comparto la pantalla, y debería serlo, ¿no? O sea, debería ser lo que más sabemos los cardiólogos. No, miocardiopatías complejas. Bueno, voy a contar 3 casos, la verdad que muy sencillos, pero como la idea un poco es justamente mostrar esto, que no solamente hay que tratar casos complejos, como el primer paciente que contamos que tenía una amiloidosis, sino los pacientes de día a día, para que entre todos decidamos el mejor tratamiento para el paciente. Ahí pueden ver la pantalla, calculo, ¿no? Sí, bien. Sí, José, bueno, todo bien. El primer caso es una paciente de sexo femenino, 48 años de edad, la verdad que el único factor de riesgo, ya tuvo hipertensión, la seguía el doctor Micali, hace 2 años, después de un poco de tratamiento que en realidad tengo entendido por lo que él me contó que él la había heredado con tratamiento, la fue siguiendo, le fue bajando la medicación y finalmente se la suspendió hace 2 años, y no tenía más controles desde ese momento, no tenía la verdad que ningún antecedente de relevancia, pero desde más o menos unos meses, aproximadamente marzo, unos meses antes del cuadro que tuvo COVID, había empezado con un dolor precordial de tipo opresivo, pero era como apenas se levantaba la mañana, el típico dolor de la primera mañana que después durante el resto del día mejoraba. Eso era su única molestia, que uno diría, bueno, podría ser algo cardiovascular, pero la verdad que no había consultado en ese momento y empezó la pandemia y no vio más al doctor Micali, solamente tenía pendiente hacerse un mapa con él. Al interrogatorio dirigido, la paciente después me contó, y yo obviamente, esto yo ya lo vi con ciertos estudios, por lo cual interrogué muy profundamente, me contó que venía en estudio con traumatólogos, que ya había visto 2 traumatólogos, había hecho una resonancia de columna cervical, porque tenía parestesias y hormigueos en el miembro superior derecho, y también al interrogatorio dirigido refería que cuando tenía esos síntomas tenía como cierta opresión en la mandíbula y a veces náuseas. Estas molestias le aparecían a veces a la mañana o a veces cuando realizaba esfuerzos. Las resonancias y los estudios traumatológicos le habían dado siempre normales. En octubre de este año tuvo un cuadro de COVID leve, en realidad se hisopó porque tuvo contacto estrecho, y los síntomas fueron muy leves, ni fiebre, tuvo anosmia, mialgias, un cuadro muy leve. No tuvo internación, no tuvo neumonía y no refería a síntomas persistentes en realidad, porque esto lo trae desde hace 8 meses pre-pandemia. Llega a mi consultorio, la verdad que el examen físico estaba de 130, 140 de sistólica, puse 130 pero la verdad que tenía 140 de sistólica, de hecho lo había hablado con Gabriel para reiniciarle los antihipertensivos, estaba a 65 por minuto, la verdad que el examen físico normal, era una chica con un buen índice de masa corporal, nada llamativo el examen físico. Este es el electrocardiograma con el que llega la paciente, estaba en ritmo sinusal a 70 latidos por minuto, tiene estas T negativas de B1 a B4, relativamente buena progresión de R en precordiales, obviamente siempre depende un poco dónde pongamos los chupetes de B3, puede variar un poco eso, pero sí claramente son llamativas las T negativas de al menos de B2 a B4 que no deberían estar.
Después no presentaba ninguna otra secuela, no sé si alguien quiere hacer alguna mención del electrocardiograma o lo sigo pasando. Bueno, pasamos, así hacemos más rápido. Lo importante, en realidad, la paciente me llega derivada de Martina Ramírez, que lastimosamente no se pudo conectar, porque ella le llegó como control post-COVID para hacerse un ecoestrés. Esta es la ergometría que ella muestra del ecoestrés, que como verán, en la ergometría, en el basal, estas son las fotos que ella nos mandó cuando contó el caso clínico, tiene T negativas de B1 a B6, que positivizaban en el esfuerzo, y después en el post-esfuerzo se quedaban positivas. Tiene un pequeño tironeamiento, pero la verdad es que no se puede considerar un infra-ST, ni tampoco, por supuesto, supra-ST en la prueba ergométrica. Y el ecoestrés, voy a dejar de compartir porque no lo pude pegar, pero voy a mostrar para que recordemos el videíto que ella mandó. ¿Ahí lo ven? ¿O ven todavía mi carpeta? No, ¿Ven ustedes? Ah, difícil, Tienes que ¿no? poner No a sé cómo reproducir el mostrarlo. video y una vez que lo pones a reproducir, compartir pantalla y compartir el programa donde estás reproduciendo. Dale, hacemos así entonces. Difícil igual, pero bueno. Si no me sale rápido, pasamos a lo siguiente, así no demoramos. Share screen. Sí, José, pasa, no te preocupes. ¿Lo ven ahí? Ahí sí. Sí. Era claramente un paciente que hacía como una dilatación ventricular, trastorno medial paretal, principalmente en lo que era septal y basal, tanto basal, medial y apical. No sé si querés comentar algo, Guille, que vos habías visto bien en ese momento sí, el video no cicla muy bien, pero digamos, cuando nos habían comentado el caso, era un control post-COVID, una paciente en su momento asintomática, que en el ecoestrés tiene un claro defecto anteroseptal y que algunos dudaban si también tomaba lo anterior. Lástima que no cicla bien el video. Pero bueno, la discusión era qué hacíamos con una paciente asintomática o oligosintomática para COVID que en un control tenía un ecoestrés claramente anormal. Igual, Guille, era una paciente con dolor y con alteraciones del electro y alteraciones del ecoestrés. Sí, en realidad un poco... Lo del dolor lo supimos después. Claro, como que el interrogatorio dirigido me lo contó. Ella medio no lo adjudicaba a algo cardíaco, la verdad, ni siquiera consultó al cardiólogo, no tenía contacto con Gabriel vía, creo que WhatsApp, o no sé, él le mandó un mapa y ella nunca le contó que tenía ese dolor, de hecho ella pensaba que era algo traumatológico. Bueno, lo terminaron informando como una hipoquinesia anteroseptal basal medio apical e inferoapical, compatible con isquemia, la verdad que fue a baja carga, y cambios en el electro que les comenté. Básicamente, el ecodoppler, los otros estudios, no había grandes hallazgos patológicos, tenía una IM leve, una pesar de 32, sí tiene una hipertrofia basal septal, que eso, la verdad que no es una hipertensa muy severa como para considerarlo como una causa, pero bueno, lo veremos más adelante. Como otros estudios se había hecho el mapa, que sí le había indicado medio a principios de la pandemia Gabriel, que tenía hipertensión arterial grado 1 con ritmo circadiano conservado, y el laboratorio que, la verdad que esto es algo que también querría charlarlo con vos, Meli, porque es una paciente de 48 años que tiene una hipertensión leve, que no tiene antecedentes familiares de ningún tipo, sus padres están vivos, sus abuelos están vivos, tiene un colesterol que la verdad que no es altísimo, 789 de LDL, tiene un buen colesterol, no tiene ningún factor de riesgo, no fuma, no tiene ningún factor de riesgo de los clásicos, habría que ver que no tenga algún factor de riesgo de los que uno clásicamente no busca. Después probablemente te la mande para que lo evalúes a eso. O si querés voy pidiéndole algo que te parezca. Dale, después lo vemos, a ver. Dale. Bien. Bueno, yo con este interrogatorio dirigido, la verdad que, y principalmente con Angio-TC. pre-COVID, le pedí una angiotomografía primero para descartar que no tenga enfermedad coronaria. Lo había hablado justo con Gabriel, estaba de acuerdo. Y lo que informaron en la angiotomografía, no sé si lo llegan a ver, es una lesión crítica en el tercer medio de la DA. ¿Ustedes ven mi mouse? Sí. Bueno, que básicamente la informan como una placa blanda. La estuvo viendo, no sé si se puede conectar Juli Kemps, pero él la vio con Estefano en el FCN y creo claramente que no les... Ah, bueno, si él lo pudo ver bien, pero...
Sí, les cuento, el día miércoles, justo estaba Luciano De Stefano y Macarena de San, estaban los dos, y vimos esta tomografía y la verdad que tiene una lesión en el tercio proximal de la descendente anterior. Yo creo, mi duda es si está tapada la DA o está, digamos, parece perfundirse por anterógrado porque se llena bien el techo distal, pero tiene una lesión severísima. Es horrible la lesión. Horrible. No tiene nada de calcio, así que esto sería placa aterosclerótica, tampoco parece disección. Una de mis dudas era si esto no era un puente muscular, porque en una imagen parecía correr digamos, una ligera trabécula, pero no, la vimos con detenimiento y está, justo ese sector está cuando todavía la descendente anterior prácticamente no se apoyó en el músculo, está recién en la salida del seno de Valsalva. Es tercio proximal, yo dije medio, pero es proximal. Sí, esta es una lesión aterosclerótica hasta que se demuestre lo contrario. Entonces se estudió, la paciente ya se estudió. No, bueno, todavía no, estamos contándola para eso. Estaba con el tema de la autorización y como viene el fin de semana largo, qué sé yo, la estudio el miércoles que viene. Lo que es muy peculiar de esta paciente es que viene con estos síntomas hace muchos meses, hace mucho, y yo la llamé a la paciente para, evitarle tener que ir a hacer una consulta antes de la coronariografía. Y hice un interrogatorio y le evacué las dudas por teléfono. Y la verdad que el relato de ella es que tiene un dolor, parece clara angina, sin duda, que son episodios casi todas las mañanas que le duran menos de 1 minuto o 2 minutos, y después en el resto del día ella hace sus actividades y no siente ninguna molestia. Me llama mucho la atención. Pero la verdad que esa imagen de la angiotomografía es horrible, así que se va a estudiar. ¿Y dónde se va a estudiar, José? En el Mitre la voy a estudiar, tiene galera. Dos preguntas. ¿Qué hicieron con, si la medicaron primero? Y segundo, sí. Está medicada en forma, perdón que me meto, ya la medicó Josefina, está con aspirina, bisoprolol, losartán y rosuvastatina. ¿Y cómo interpretaron la hipoquinesia, digamos, ahora que tenemos ya la claridad de la lesión? Esa hipoquinesia, ¿qué es eso? Sí, no, claro que es eso, pero ¿qué es? ¿Tuvo un infarto? Digamos, sería una hipoquinesia debida a una obstrucción severa, pero no a un infarto, decía isquemia. No, claro, ok. No, porque en el eco basal no tenía trastornos de la contractilidad, o sea, tienes un eco basal sin trastorno que con el exceso desarrolla el trastorno y en el post-esfuerzo retorna a la normalidad, eso es isquemia sin necrosis. Obvio. Bueno, ¿y cuál es la conducta de un paciente con una lesión de un vaso? Coronariografía. Está bien, pero ¿qué nos dice la literatura de estos pacientes, digamos? ¿Cuál es la evolución? ¿Con qué andan mejor? ¿Qué sabemos de eso? Porque todo lo pensamos fácil, lo decimos fácil, pero me parece que no sé cuánta prueba hay de que con la coreografía y eventualmente la intervención de estrategia. Bueno, mejor. Un poco es el Ateneo que discutimos, el isquemia y este tipo de estudios. O sea, cuando uno le hace un estudio y la revasculariza, paga al inicio alguna cosa de riesgo en pro de la mayor mejoría, ¿no? Yo creo que es una paciente con una lesión severa, con síntomas que tienen unos meses, no digo inestable, pero parece de un comienzo, sin ser de reciente comienzo, porque no es del último trimestre, pero parece de unos meses, y parece horrible lo que tiene. Yo diría a priori, o sea, estatinas y ezetimibe, obvio, 20 de Rosuva mínimo con ezetimibe, no importa el LDL ni nada, mínimo. Y después todo lo demás y coro, ¿no? Ahora, esta paciente se puede pasar, pero imagínense, estaba con el traumatólogo haciendo resonancia. La verdad que es una paciente... Es una paciente de alto riesgo. Con una placa tremendamente inestable, ¿no? Y agregarle clopidogrel también. Yo le pregunté a Juli justamente eso, porque yo tenía, en el IVA tenían la costumbre de premedicarlos, pero la verdad que no está demostrado que tenga beneficio premedicarlos, de hecho a veces tienen más tasas de sangrado y demás.
Obviamente que está claro que no que deja mucha duda la angiotomo, pero bueno, siempre por las dudas es mejor hacer el tratamiento cuando ya conoces la anatomía. Sí, es un paciente de alto riesgo. Respondiendo a la pregunta de... pero es una paciente con angina crónica, entre comillas, alto riesgo por la prueba de esfuerzo, ¿no? Me parece. Es de alto riesgo porque está estratificada por el método de imágenes y después la angiografía lo confirma. Estos pacientes con placas blandas son los que más se infartan, es decir, hacen infartos y muerte súbita. Por eso decía lo del clopidogrel y que no llame la atención que no sea una lesión severa en la coronariografía. Pero esa hay que ponerle igual un stent a esa lesión, porque como dijimos en el caso anterior que no se estudió a fondo, estos pacientes cuando uno lo estudia pueden no tener lesiones significativas en la angiografía coronaria, pero cuando uno le hace un eco, un IBUS, se ve que la lesión es sumamente significativa, incluso muchas veces se las ve festoneada, y son pacientes que rompen la placa y se infartan. José, yo digo que dejemos el otro caso. Redondeamos y dejemos el otro. No, en realidad no tengo más que esto hasta ahora. Era un poco comentar a ver si les parece estar de acuerdo. La verdad es que le indiqué Rosu 40, no le puse ese nivel, le podría agregar de entrada las dos. No lo hice. Le puse bisoprolol 5 porque la verdad los sartán ya lo venía, lo dejé, probablemente después lo ajustemos un poco, igual se la voy a volver a su médico cabecera, que es Gabriel, y aspirina. Pero bueno, tengo tiempo, la puedo llamar y puedo ajustar la medicación si les parece que hace falta alguna otra medicación. Para eso también está esta. La semana que viene no va a cambiar mucho. Exacto. Quiero simplemente preguntar, ¿alguna vez recibió un IECA esta paciente? Sí, su tratamiento, no sé si te acordás, Gabriel, qué droga yo te había dicho que tomaba, pero hace 2 años venía tomando otra medicación. No me acordaba un par de veces. Si esta paciente no tuvo tos, no tiene indicación de sartanes, sino de inhibidor de enzima de conversión. Porque como antiisquémico, ningún sartán ha sido mejor que un captopril, ninguno. Y en algunos casos hasta peores. Así que si hay que revisar, si la mujer no tiene antecedentes de tos, lo que tiene indicado es un IECA. No tiene antecedentes de tos, se le suspendió a él porque ya le pareció que estaba controlada la presión. De hecho, yo le había empezado el losartán antes de este estudio porque estaba con el mapa, le había dado la presión ahí en grado 1, y dijimos, bueno, le ponemos una medicación bajita y después vemos cómo seguir, y después resultó toda esta información. No tenía en ese momento no tenía el concepto de que era una paciente con cardiopatía isquémica, digamos. Tuviera que elegir, te elegiría perindopril o ramipril. Dale, perfecto, perfecto. Lo rotaremos. Y bueno, y tenernos al tanto de Jula, cómo le va bien. Va a tener algo severo. Sí, el miércoles que viene los pongo al tanto. Es una paciente interesante porque los síntomas son muy peculiares. Me llamó mucho la atención el interrogatorio que yo le puedo hacer por teléfono. Y si solamente nos basáramos en el ecoestrés, hasta incluso podemos plantear, si la paciente no tuviese esos síntomas, ¿no? Peculiares, pero que inclinan la balanza. Hasta incluso con esa cámara gamma, con ese ecoestrés podemos plantear en tratamiento médico. Pero la imagen de la angiotomografía es de riesgo, sin duda es de riesgo, y estamos hablando sin duda de una lesión pronóstica. Yo no sé si le cambiaré esos dolores de la mañana que después durante el día haciendo actividades no tiene. A mí me hace mucho ruido eso, que ella después cuenta que sale a hacer las compras y no le duele el pecho. Pero esa de A proximal... Yo ya te dije que a mí me contó la opresión de mandíbula, y a eso yo le tengo muchísimo respeto, siempre es de La opresión de mandíbula es siempre... Es tremendo. Y lo de la mañana... Lo de la mañana probablemente sea algo en relación al tono y al predominio matinal que tienen algunos pacientes con algo de tono. O sea, debe tener cosas agregadas, pero me parece que es una paciente que se va a beneficiar más con estudiarla que bancarla con tratamiento médico. En cuanto a la Rosuva 40, es una opción, pero a mí es mucho más impactante Rosuva 20, que pensemos que Rosuva, digo para la práctica, de Rosuva 20 a Rosuva 40 hay 7% de reducción adicional, o 6%. De Rosuva, y en Rosuva 20 más ezetimibe hay 18-20% de reducción. Perfecto. O sea,
es un ganador. La combinación es ganadora y no estás al tope de la Rosuba 40 con el temor que alguien le diga quién te puso esa barbaridad si yo tomo 5. Claro, perfecto. Yo pondría Rosuba, pero no para cambiarlo ahora, digo para charlarlo nomás. Bueno, redondeamos así, entonces Coro con Jula y nos mantienen al tanto. Bien, y después cambiamos IECA y por doble lípidos. ¿Quieren que brevemente cuente el otro, que tenga un poco más dudas? No, dejémoslo para la próxima, José. Bueno, sí. Dale, perfecto. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. Excelente, muy interesante el caso. Y bueno, estamos en contacto los próximos días. Chau. Gracias, Josefina. Gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, gracias.